3. Un saludo cordial para todos, queridos hermanos. Los saludamos desde la animación diocesana de la Biblia. Comentamos el Evangelio con todos ustedes y ojalá que esta reflexión y esta explicación del Evangelio nos sirva para nuestra vida. Mateo 20, 1-16. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: Llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: Esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Bueno, los saludamos aquí desde la parroquia de San Matías en Pino, Zacatecas, en este bello pueblo, en esta bella comunidad y en esta bella parroquia, reflexionando con todos ustedes este Evangelio. Es muy interesante este Evangelio porque nos habla de una cosa muy importante. La lógica del ser humano no es la lógica de Dios. Nosotros, como somos católicos, decimos que tenemos fe, que confiamos en Dios. En el Padre Nuestro decimos: hágase tu voluntad, pero en realidad a veces no aplicamos eso. Como que a veces le queremos decir a Dios lo que tiene que hacer. Le decimos a Dios lo que tiene que pensar. Aquí lo escuchamos como Dios contrata trabajadores para su viña. Es decir, Dios a nosotros nos dice muy claro: yo te prometo un cielo y yo te prometo que si vives bien tu vida te voy a pagar un denario. Ese denario es la vida eterna. Pero resulta que el ser humano, por estar entretenido en la vida de los demás, no se salva. Aquí vemos un trabajador que dice: ¿yo por qué me pagas lo mismo que yo trabajé todo el día y este nomás trabajó 1 hora? Entonces, por estar preocupados a veces en la vida de los demás, podemos perder la nuestra. Incluso la gente que anda en la misma iglesia, por culpa o a veces queremos salvar a las demás personas y podemos nosotros perdernos si no ponemos atención en lo que es lo importante. Por eso Dios aquí nos dice muy claro: yo soy Dios y tú no puedes juzgarme. ¿Quién somos nosotros para juzgar las decisiones de Dios? A veces a nosotros no nos gustan las decisiones de Dios, no nos gusta la voluntad de Dios, pero tenemos que hacer lo que Dios dice. Cuando escuchamos este texto nos parecerá injusto para ti, pero para Dios no. Para Dios eso es lo justo. Por eso desde el principio la lógica de Dios no es la lógica del ser humano. El ser humano siempre piensa, vean aquí cómo Dios pensó: yo le voy a dar lo mismo a todos. Yo sé que Dios sabe que uno trabajó más que otro, pero bueno, dice Dios no piensa en fregarse a uno, ¿va?
para que se te quite, para que te enojes, le voy a dar al otro que casi no trabajó para que te dé coraje. Dios no piensa así. Dios le dio lo mismo a todos porque es bueno. Y nosotros pensamos al revés. No, Dios es injusto porque a Él le paga más si trabajó menos. Entonces, tú no puedes juzgar a Dios en cualquier decisión de la vida. Tú no puedes juzgar. Ahorita nosotros podemos decir, ¿por qué les va bien a los malos? ¿Por qué le va mal a los buenos? ¿Por qué Dios prueba más a los buenos que a los malos? Podemos hacernos miles de preguntas como estos trabajadores. Y ese no es nuestro trabajo, estar juzgando a Dios. Nuestro trabajo es ponte a trabajar. A ti Dios te dice que si te portas bien y cumples sus mandamientos, te vas a ir al cielo. Tú no te estés fijando si el otro trabajó más, si el otro trabajó menos, si el otro trabajó bien, si el otro trabajó mal, porque por estar fijándonos en la vida de los demás podemos perder nuestra paga, que es el cielo, ¿verdad? Yo no sé ustedes cómo aplicaríamos esta parábola en nuestro tiempo de hoy, en estos tiempos en que la gente parece estar juzgando a Dios. Bueno, pues sí hemos caído en la tentación de juzgar a Dios. La mayoría de las personas, cuando tenemos alguna dificultad o alguna enfermedad, siempre decimos, ¿por qué a mí si yo me porto bien? ¿Y por qué aquel que se porta mal le va mejor, tanto económicamente como en salud? Pero aquí el Evangelio nos habla muy claro de que mientras busquemos a Dios y lo encontremos en el tiempo que sea, jóvenes, a mediana edad o ya ancianos, lo importante es el arrepentirnos y buscar a Dios para poder recibir el premio que es el cielo. Ahora, ¿qué valores vemos aquí en el Evangelio? Porque estos trabajadores solamente se están fijando en el dinero. Estos nada más se están fijando en por qué le pagas, o sea, el dinero, ¿verdad? ¿Por qué no se fijaron más bien, tú eres un Dios bueno que le vas a pagar lo mismo? ¿Por qué no se fijan en la bondad, en la compasión? ¿Por qué no se fijan en lo generoso? ¿Por qué se fijan nada más en el dinero, ¿verdad? ¿Cómo vemos nosotros a nuestra sociedad, ¿verdad?, de hoy? ¿No nos estará haciendo daño centrarnos en el puro dinero? ¿No nos hará falta que elevemos más la vista en valores más importantes que no tienen nada que ver con dinero? Lo que pasa es que vivimos en un egocentrismo, en un materialismo, donde lo importante para mí es tener y competir, a ver quién tiene más. A veces andamos compitiendo quién tiene mejor carro, quién tiene mejor casa, y no nos centramos en la humildad, en la sensibilidad y en el dolor de las personas. A mí me llama la atención el que le dice, el dueño le dice, ¿me vas a guardar rencor porque soy bueno? ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? Eso me llama mucho la atención porque ahí nos damos cuenta y gracias a Dios que no piensa igual que nosotros, porque si Dios pensara igual que nosotros, ya nos hubiéramos, yo creo, hasta comido unos a otros, ¿verdad? Él tiene ese amor tan grande por nosotros que nos da todo lo mismo. Yo creo que esto que apunta aquí es muy importante. Si es malo, es pecado enojarte y tener rencor contra el hermano, imagínate a Dios. Hay gente que le tiene rencor a Dios. ¿Por qué se me murió esta? ¿Por qué se me murió este? ¿Por qué me mandas esta enfermedad? ¿Por qué al otro le va bien? Si es pecado tener rencor con tus hermanos, imaginemos tener rencor con Dios, ¿va? O sea, la gravedad de nuestra falta de juzgar a Dios. Y la consecuencia que tendríamos si Dios pensara igual que nosotros. Si Él tuviera ese deseo de venganza, ese afán de dañar, de darle a cada quien lo que merece. Porque Dios no nos da lo que merecemos, Él nos da todo lo que nos da por amor. Incluso mucha gente dice, ¿por qué Dios no es justo? ¿Por qué a los buenos les va mal y a los malos les va bien? ¿Por qué ese si nunca va a misa, por qué le va bien? Nosotros queremos aplicar la justicia, pero
Imagínense que Dios aplicara la justicia de verdad como es, pues nos fregáramos todos, ¿verdad? A todos nos iría muy mal si en verdad Dios fuera justo, ¿verdad? Con esa justicia que nosotros le aplicamos a Dios. Por eso Dios dice, ¿verdad? Yo puedo y debo hacer con mis cosas lo que yo quiero porque yo soy Dios. Y yo soy Dios y busco siempre lo bueno para el ser humano. Y nosotros pensamos, ¿por qué Dios no es justo? Mira, si a ti te aplicara Dios la justicia, te fregabas, ¿verdad? Simplemente, si Dios te aplicara la justicia, si Él fuera justo como tú quieres que sea, tú no entras al cielo, te apartarías del cielo, ¿verdad? Sí, definitivamente, y sin perder la esencia, ¿verdad?, del Evangelio que nos habla de esa gran misericordia de Dios. Y me viene a la mente ahorita la parte cuando nos dice Jesús, ¿verdad?, que nosotros vemos las apariencias, pero que Dios ve el corazón. Efectivamente, lo que dicen, y muy acertadamente estoy de acuerdo en que si Dios nos juzgara como juzgamos nosotros mismos, sí nos iría muy mal. Una cosa que quisiera yo compartir, ¿verdad?, que rescatando sin perder la esencia del Evangelio, del mensaje, sí quiero ver yo algo muy personal, ¿verdad?, que me llena de esperanza cuando nos habla de que Dios nos habla a distinto tiempo, ¿verdad? Esto lo podemos aplicar también en una esperanza de decir, yo soy pecador, pero tengo la esperanza de que si me arrepiento en el último momento, ¿verdad?, de mi vida, la paga también que voy a tener y pido perdón a Dios, también es la vida eterna. Y aquí no entra de que porque yo conozco a Dios y sigo a Dios hace 20, 30 años, tengo yo la capacidad de entrar al reino de Dios, sino que es esa parte, la esperanza de que todos tenemos la oportunidad, todos tenemos esa esperanza de poder gozar, ¿verdad?, en la presencia del Padre. Si conocimos a Dios en un tiempo ya muy avanzado de nuestra vida, tenemos la esperanza igual que el que lo ha conocido del santo, ¿verdad?, que está ahorita en un altar, tenemos la misma esperanza de gozar de la vida eterna. Sí, de hecho también a Jesús aquí en este pedazo del Evangelio pone en evidencia los corazones duros de las personas, ¿verdad? Uno dice, ¿a poco esa persona que toda la vida fue mala, ya nomás porque fue el padre a confesarla se va a salvar? Y yo que toda la vida he ido a misa y comulgado, tal vez hasta me voy al infierno. Esto no es justo, ¿verdad? Entonces aquí Jesús pone en evidencia en este Evangelio la dureza del corazón humano. El corazón humano es despiadado, el corazón humano no busca el bien de los hermanos. Y eso es lo que Jesús nos quiere decir, ablanda tu corazón, ¿verdad? Tú deberías estar contento porque un hermano tuyo se salve, así sea malo, el más malo, el que nunca se acercó a misa. Y simplemente cómo nos expresamos de los que no van a misa, de los que no comulgan. Ahí viene esa gente, ¿verdad?, nomás está parada, nunca... Oye, tú no debes pensar así, porque entonces estarías contradiciendo el Evangelio mismo. Por eso aquí Jesús nos hace ver a todos cómo tenemos el corazón duro, la mente cerrada, la cabeza dura, somos testarudos y no queremos, y Cristo no actuaba así. Si ustedes se fijan, cuando un ciego, un leproso, una prostituta le pedían perdón o la salud, Él nunca les preguntaba, ¿vas a misa? ¿Te portas bien? ¿Tú andas en buenos pasos? Órale pues, te voy a curar. Jesús no andaba con eso. Y vean cómo los que andaban siempre con eso eran los fariseos, los sumos sacerdotes, los que se creían buenos, eran los que siempre querían, como tú eres digno de Cristo y tú no. Incluso Jesús, acuérdense aquella mujer que va y le toca el manto a Jesús, a ver mujer, hazte para allá, como que tú no eres aquí. Entonces dice a los niños también, a ver niños, ustedes háganse para allá, y dice Cristo, dejen que los niños se acerquen a mí. Jesús siempre buscaba a los pequeños, a los pobres, a los últimos, ¿va? Jesús era el Dios de los últimos. Entonces aquí Jesús nos pone en evidencia cómo nosotros no debemos andar apartando del camino a nadie. Somos la Iglesia Católica, pero no somos Dios. Nosotros somos hijos de Dios, nosotros no somos jueces de nadie. Y a veces como que en los templos, en la iglesia, como que hacemos a un lado a Cristo y nosotros somos los que decimos qué es el bien, qué es el mal.
y a veces le decimos a Dios qué es lo que debe hacer y no dejamos a Dios ser Dios, ¿verdad? Por eso en este texto del Evangelio Dios nos dice: yo no pienso como tú, yo no tengo el corazón duro como tú, y yo sí me alegro cuando una oveja perdida se vuelve a su camino. Y a veces a la gente, y a esa gente que comulga, esa gente que va a misa, le da gusto que le vaya mal a otro, ¿sí? ¿Cuántas personas que son las que están siempre en misa son a las que les quisiera que les fuera mal a los malos? No, tú debes desearle el bien a los malos. Tú debes desear a Cristo: reza por quien te persigue, reza por quien anda en malos pasos, pide por tus enemigos. Entonces, la lógica de Dios no es nuestra lógica, y no queramos aplicarle a Dios nuestro modo de pensar. No, Dios no piensa como tú. Imagínense si Dios fuera humano, pues estuviéramos todos ya fregados, pero Dios no piensa así, ¿no? Bueno, y sí, yo en esta parte de que está comentando del Evangelio, creo que es bien frecuente ese modo de pensar, ¿verdad? Ese modo de pensar de nosotros, ¿verdad? Incluso pues yo creo que los que, como bien atinadamente dice usted, los que andamos pegados en la iglesia, ¿verdad? Sin embargo, bueno, la esperanza que nos comenta Nelly, ¿verdad? El reino de Dios está para todos, ¿verdad? Y bueno, pues estamos esperando pues esa conversión que tanto deseamos, ¿verdad? Que seguramente la vamos a atender si somos persistentes, si somos perseverantes, y estamos en eso, esperando ese último pago, ¿verdad? Ese último pago del reino de Dios. ¿Quién se verá al cielo? Solo Dios sabe. ¿Quién se va a perder? Solo Dios sabe. Nosotros no podemos ni siquiera atrevernos a pronosticar, y eso es lo que hacemos, ¿verdad? Y tristemente a veces lo hace la gente más cercana a la iglesia. Y ojo con esto: sí es gente cercana a la iglesia, pero no cercana a Dios. Hay mucha gente que está pegada a la iglesia, pero no está pegada a Dios, porque nos atrevemos. Ha habido incluso gente, a mí me lo han dicho: padre, fui a confesarme y el padre me dijo que yo no tengo remedio. Oiga, padre, usted no es Dios. O la que anda ahí en el coro, o la encargada de vida cristiana me dijo que yo me voy al infierno. Tú no eres Dios. Nosotros somos servidores del reino, no somos los que decidimos quién entra al reino o no, ¿verdad? Por eso el único que es juez, el único que tiene la última palabra es Dios. A veces no nos va a gustar como estos trabajadores. ¿Por qué le pagas al otro si no trabajó? A veces no nos van a gustar las decisiones de Dios. Recordemos ese texto del Evangelio donde Cristo le dice a Dios: Padre, así te ha parecido bien. A veces a nosotros no nos parecen las decisiones de Dios. ¿Por qué el otro si ni hace nada le va mejor que a mí? Gracias, Padre. Un católico siempre debe estar con esta oración: gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. A mí no me parece, pero a ti sí, Señor, y eso es lo importante. Muchas de las cosas que pasan en el mundo y en nuestra vida no nos parecen, pero a Dios sí le parecen. Él es sabio, Él es bueno, y debemos dejar a Dios siempre ser Dios, ¿va? No podemos nosotros andarle diciendo a Dios: ¿por qué le pagas a este? ¿Por qué no le pagas al otro? No podemos hacer eso, porque eso está contradiciendo al mismo Dios. Y ya les decía, si es malo, pecaminoso, contradecir a tu prójimo, contra más a Dios. Padre, es que yo creo que la justicia de Dios no es la misma justicia de los hombres. Por eso yo hago énfasis en eso de que Dios es injusto. Dios no es injusto porque su justicia es divina y la de nosotros la vemos meramente humana. Yo me he topado con gente que dice: yo amo mucho a Dios y yo con Dios todo, y Dios es muy bueno y Dios me quiere mucho, pero mientras les va bien, pero cuando ya les va mal, ya no quieren a Dios y le agarran rencor. Entonces eso no es amar a Dios. Yo voy a amar a Dios en las buenas y en las malas, y voy a pedir a Dios por no caer en la tentación de agarrarle rencor a Dios, precisamente. Sí, bueno, este Evangelio nos enseña tanta cosa, como todo el Evangelio
pero yo creo que debemos quedarnos con eso, ¿verdad? Tú nunca andes juzgando las decisiones de Dios, aunque a ti no te guste y a ti no te parezca, y aunque a ti se te haga injusto, para Dios no. Él es Dios. Nosotros no podemos saber cómo piensa Dios. Decía San Agustín, ¿verdad? Cuando le preguntaban, ¿y por qué Dios hace esto tan injusto? ¿Por qué? Y había gente incluso cercana a la iglesia que decía, yo no entiendo a Dios. Dios tiene unas cosas bien raras, ¿verdad? Dios tiene unas decisiones bien raras. Pero si dice San Agustín, ¿verdad? Si lo comprendieras no dejaría de ser Dios. Tú a Dios no lo vas a entender nunca. Tú lo único que debes hacer, amar a tu prójimo, amar a Dios y hacer siempre su voluntad. Eso es todo lo que debemos hacer. Por eso esta parábola nos enseña esto. Tú ponte a trabajar en tu vida, tú centradito en tu trabajo, así como San José, calladito, trabajador, honesto. ¿Qué quieres, Señor, de mí? Vean cómo ni siquiera San José le hablaba cara a cara a Dios, le hablaba en sueños. Vean la humildad de San José, lo que tú quieras, Señor. Yo no tengo por qué andar juzgando tus decisiones. Y así debemos vivir siempre, ¿verdad? Nunca querer que Dios haga lo que a mí me place, lo que a mí me gusta. Imagínense que Dios nos dejara hacer, imagínense que Dios dijera, voy a tomar vacaciones, ahora ustedes encárguense de la iglesia, acabamos con ella, ¿verdad? Yo creo que mucha gente, si Dios nos diera permiso de tomar decisiones en la iglesia, pues yo creo que muchos compraban metralletas y mataban a medio mundo, ¿verdad? Otros ahorcaban a medio mundo, otros mandaban al infierno. No, ¿verdad? Nosotros debemos ser, Jesús nos dijo, ¿verdad? Ámense los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, estamos en el mes de septiembre, el mes de la palabra de Dios. Ojalá que la palabra de Dios nos transforme el corazón de piedra en un corazón de carne, ¿verdad? Y que dejemos a Dios ser Dios, ¿va? Él es el que va a tener la última palabra, nosotros no, ¿va? Nosotros somos simples servidores y somos hijos de Dios y hay que tratar de amarnos los unos a los otros, ¿va? Bueno, pues que Dios los bendiga a todos y continuamos reflexionando, invitándolos a que lean la Biblia y sobre todo que traten de ponerla en práctica.